Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, extensión en El Carmen. En este video vamos a hablar acerca del libro Swift, referente al tema construcción del software. Nuestro grupo está integrado por Carlos Moreira, Jefferson García y Pablo Macas, quien les habla. A continuación le vamos a hablar acerca de la construcción del software. Hola, soy Jefferson García. A continuación le voy a presentar una breve introducción acerca de la construcción del software en base a la guía Swift. Tenemos lo que es en base el término de por qué es construcción del software y a qué hace referencia de forma detallada el software operativo y significativo. Es por medio de una combinación y codificación de verificación de pruebas unitarias y pruebas de integración de depuración. En el gráfico consiguiente podemos presentar lo que son los componentes y en cada uno lo que son representados como pruebas unitarias, pruebas de integración de componentes. Tenemos lo que son pruebas de integración de sistemas y pruebas de sistemas. En el de componentes podemos apreciar lo que son representaciones de cada codificación acerca de este software. Al momento de ya sea hacer una revisión profunda y exacta de lo que son las pruebas unitarias, tenemos lo que son las pruebas de integración de componentes acerca de qué nomás se va a integrar en el sistema o el software. Tenemos lo que son las pruebas de integración de sistemas. En base al momento ya cuando tener ya basado lo que son los componentes, podemos integrar más componentes, ya sea herramientas entre otras partes, al siguiente software a presentar. Y en las pruebas de sistema tenemos lo que son englobar ya cuando es de salida o de venta del software. Podemos decir que esto englobaría lo que es una gestión de construcción del software. En el siguiente gráfico se muestra los temas que vamos a tratar consiguiente de lo que es la construcción del software. Podemos señalar lo que son fundamentos de construcción de software, gestión de la construcción y consideraciones prácticas. Ahora les voy a hablar acerca de los fundamentos de construcción del software. Los 4 principales fundamentos de construcción del software son: minimizar la complejidad, anticiparse a los cambios, construir para verificar y estándares en la construcción. Entonces, todos los software que se han desarrollado o que están por desarrollarse se basan en estos 4 fundamentos principales. Los 3 primeros conceptos se aplican tanto en el diseño como en la construcción. A continuación les voy a hablar acerca de cada uno de estos conceptos dentro de la construcción del software. Entonces, como primero tenemos minimizar la complejidad. En la actualidad, lo que hace que el ser humano utilice un computador es que las personas no tenemos la capacidad de almacenar tanta información dentro de nuestro cerebro. Entonces, esto hace que el ser humano ocupe computadores. Y esto es lo que hace que el software se desarrolle, ya que al momento de crear un software, lo que se hace es ayudar a facilitar en cierta forma las tareas de cada una de las personas, ya que en el software se puede almacenar grandes cantidades de información, realizar cálculos, organizar tareas, etc. Entonces, el software, este fundamento del software es muy importante porque ayuda a que las personas tengan mucha más facilidad de trabajo dentro de su empresa. Como podemos ver en las imágenes, tenemos una mujer que está como estresada de tantas tareas, de tantos trabajos, y ahora tenemos al lado derecho una mujer utilizando un computador en donde está utilizando un software donde sus tareas se hacen mucho más fáciles. Entonces este fundamento es muy importante del software. El siguiente fundamento es anticiparse a los cambios. La mayoría del software cambiará a lo largo del tiempo. Y anticiparse a los cambios dirige muchos aspectos de la construcción del software. El software es inevitablemente parte de los ambientes externos que cambian continuamente. Y esos cambios en ambientes externos afectan al software de diversos modos. Entonces, como todos sabemos, la tecnología avanza cada día más. Salen nuevos computadores, desde el comienzo de las computadoras. Cada vez han salido nuevas tecnologías, van avanzando, cambia tecnología dentro de lo que es el hardware. Y de esta misma forma, el software tiene que ir evolucionando.
ya que si nosotros creamos un software, digamos, hace unos 4 años, en la actualidad ya deja de ser en cierta forma funcional, porque ya no cumple con todas las características o cumple con todos los requerimientos que el hardware actual tiene. Obviamente el software puede funcionar, pero no le saca el mejor provecho a las nuevas tecnologías que hay en la actualidad. Y debemos tener en cuenta eso, que siempre va a cambiar todo. Si hay un cambio externo, el software va a cambiar. Y dentro de estos cambios externos, también están los cambios dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque en una empresa puede que existan cambios de personal, cambios de área de trabajo, no sé, algún tipo de cambio que exista dentro de la empresa. Y esto en cierta forma afectará también al software que se está utilizando. Entonces debemos estar siempre anticipados a estos tipos de cambios que pueden surgir en el periodo de funcionamiento de nuestro software. Construir para edificar. Este fundamento es muy importante al momento de estar desarrollando nuestro software, ya que al construir un software o documentar nuestro software debemos hacerlo de forma muy adecuada, muy entendible y no de una forma cerrada donde nosotros solo entendamos, ya que al momento de que se vaya a codificar el software, el ingeniero pueda verificar el software, si existe algún tipo de error lo pueda reparar o rectificar en ese momento. Incluso cuando se vayan a hacer las pruebas, el ingeniero del software pueda darle solución sin necesidad de estar preguntándole a la persona que lo hizo o consultando. Entonces, para que esto el ingeniero del software pueda hacer los cambios independientemente. Es muy importante este punto. Y como último punto tenemos estándares en la construcción. Entonces los estándares de la construcción son muy importantes, ya que nos permiten a las personas poder desarrollar nuestro software de mejor manera. Entonces lo que son los estándares en la construcción del software afectan directamente a 4 puntos, como son el método de comunicación, programación de lenguajes, plataformas y herramientas. Entonces, al momento de usar un determinado estándar, van a afectar directamente a estos 4 puntos que están aquí mencionados. Método de comunicación, por ejemplo, los estándares para los formatos de documentos y de los contenidos. Entonces, cuando usamos un estándar X, va a cambiar esto. Los formatos de documentos y los contenidos, o sea, cómo se está estructurada toda nuestra documentación dentro de nuestro software. El otro que es programación de lenguajes. Entonces, cada estándar trae, digamos, su forma o su lenguaje en el cual se pueda codificar. Entonces hay estándares de lenguaje, por ejemplo, como el Java, el C++ y entre otros lenguajes de programación. Y cada estándar puede que esto haga que varíe en cierta forma. También un estándar afecta a las plataformas. Por ejemplo, estándares de interfaces del programador para llamar al sistema operativo. Entonces, los estándares afectan mucho a lo que son la parte de las plataformas, de cómo se va a desarrollar, en qué sistema operativo, en qué plataforma de computadora, etc. Y otro punto importante que afecta a lo que son los estándares son las herramientas. Por ejemplo, tenemos estándares diagramáticos para notaciones como el UML, lenguaje unificado y modelado. Entonces, dependiendo del estándar, las herramientas van a variar. Entonces, puede que un estándar utilice el UML. Digamos que otro estándar utilice otro tipo para modelar su sistema, etc. Entonces, dentro de los estándares, tenemos 2 tipos de estándares establecidos, como son los estándares externos y los estándares internos. Entonces, construir depende del uso de estándares externos para los lenguajes de construcción, las herramientas de construcción, las interfaces técnicas y las interacciones entre las construcciones del software. Entonces, tenemos varios estándares que podemos aplicar dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro software, ya que al aplicar alguno de estos estándares
sabemos hacia dónde vamos o qué queremos lograr con nuestro sistema o con nuestro software. Entonces, entre estos estándares, los más conocidos o los que se pueden aplicar son los estándares de grupo de gestión de objetos, OMG, o estándares como lo que son el ISO y el estándar IEEE, que son estándares que están a nivel internacionales que ayudan al desarrollo del software. Entonces, al aplicar cada uno de estos estándares, vamos a obtener un software mucho mejor desarrollado. También tenemos que son los estándares internos. Entonces, estos estándares internos se los puede crear dentro de nuestra organización. Entonces, podemos crear lineamientos de cómo queremos que nuestro software se vaya desarrollando. ¿Ya? Entonces, lo puede usar a cada uno de estos estándares internos para algo específico. Bueno, entonces, en conclusión, lo que son los estándares, lo que nos ayudan es a que nuestro software se desarrolle de mejor manera y obtener un software de calidad, que es lo que se busca dentro de todo lo que es el desarrollo del software, la calidad del software. Ahora, como conclusión, dentro de los fundamentos, esto nos da hacer referencia a que son muy importantes llevarlos en cuenta para poder desarrollar nuestro software de mejor manera, ya que esos fundamentos nos permiten saber cómo vamos desarrollando nuestro software o para qué está desarrollado nuestro software. Gestión de la construcción. A continuación les voy a hablar un poco de lo que son los modelos de construcción. Estos modelos tratan de la construcción como una actividad que sucede solo después de que se haya completado un significativo trabajo con los prerequisitos, incluyendo un trabajo detallado sobre los requisitos y un extensivo trabajo sobre el diseño y su planificación detallada. Podemos decir que aquí, en este tema de modelos de construcción, como lo indica el gráfico, podemos darnos cuenta que hacemos un correctivo de cada proceso que se va a realizar o se va a diseñar el software, ya sea que encontremos alguna referencia de cómo vamos a modelar el software y de qué nomás vamos a tomar en cuenta para el siguiente diseño. Por eso tenemos gran parte del detalle de los requisitos, ya sea de que el usuario nos pida al momento de emplear este software. Existen varios factores de por qué los usuarios tienen preferencia a estos diseños. Tanto para solucionar su problema, en este caso ya sea de una empresa o un comercial, podemos darnos cuenta que los mismos usuarios nos dan detallado de cómo va a ser el software en sí y de qué puede influir y qué solución les dará a ellos. Plan de construcción. Es la actividad de construcción donde se realizan los prerequisitos de construcción, el orden en el que se realizan los cambios y verificación. En el plan de construcción podemos visualizar en el siguiente gráfico de cómo se encuentran los ingenieros o encargados de diseñar el software a dar sus criterios de cómo se puede armar un plan de trabajo para en sí pasarse al software. Consiguiente, podemos ver que se podría remodelar un diseño, remodelar los requisitos del que quiere el usuario y de qué se va a desprender lo que son las herramientas, cómo quiere el usuario que trabaje este sistema o qué finalidad tiene este sistema para el usuario. Podemos también lo que son integrar varios factores a este sistema. Podemos corregir, basarse en las pruebas y corregir ciertos fallos en el plan de trabajo. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos varias escalas de lo que son correctivos al sistema o al software. Se puede desprender aquí también sobre cómo también puede el ingeniero o encargado de diseñar el software se puede
emplearse lo que son al momento de ser usuario y diseñador, para que en sí pueda el usuario intervenir aquí y decir en qué está funcionando bien el sistema y en qué podría ayudar a corregir este error. Eso es lo que son los planes de construcción. Métricas de la construcción. Se basa en la construcción y artefactos incluidos en el código desarrollado, el código modificado, el código reutilizado y el código destruido. En métricas de construcción se puede hablar lo que son las correcciones también del sistema, pero en sí en dónde se puede basar, ya sea en el código fuente o en el código desarrollador del programador. Podemos incluir otras etapas, lo que son diseños, puede ser lo que son reutilizar ese código y desarrollarlo para una nueva finalidad o estrategia del programa o del software. Modificando también lo que son ciertos correctivos, lo que es el código fuente. En el código destruido se puede desechar lo que son los códigos que no están siendo de utilidad para el sistema o no causan el desarrollo empleado para este sistema. Tenemos lo que son varios factores aquí también. Tenemos lo que son artefactos. Los artefactos pueden ser lo que son las herramientas que se van a utilizar para la creación del software. Por eso en sí son métricas, tiene cierta medición de acuerdo a los parámetros a seguir con la codificación y el desarrollo del sistema. Esto se puede decir que son métricas de la construcción. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Moreira y a continuación les voy a hablar sobre las consideraciones prácticas. En sí, las consideraciones prácticas es una actividad en la cual el software se las tiene que ver con restricciones arbitrarias y caóticas del mundo real y hacer exactamente lo que pide. Las construcciones están guiadas por consideraciones prácticas más que por áreas de conocimiento. En sí, las consideraciones prácticas se las conoce como área de construcciones artesanal. En sí, las consideraciones prácticas es una parte en la que uno elabora o construye un software, pero de una manera que sea eficaz y por lo tanto sea lo que se pide, que no lleve más de lo que se pida o incluso sea inferior a lo que se ha pedido. En sí, las consideraciones se dividen de la siguiente, en lo que son el diseño de la construcción, lenguajes de construcción, codificación, pruebas de contribución, reutilización, calidad de construcción e integración. A continuación vamos a hablar de la siguiente. El diseño de la construcción. Dice que el diseño de la construcción va detallado y ese trabajo de diseño tiende a estar dictaminado por restricciones inamovibles impuestas por un problema del mundo real que está siendo afrontado por el software. También otra dice que los detalles de la actividad del diseño a nivel de la construcción son esencialmente los mismos que se describen en el área del conocimiento del diseño del software, pero que aplican en una escala inferior. En sí, el diseño de la construcción siempre debe ir bien detallado, con sus restricciones o siempre y cuando vaya basado en lo que se vaya a crear, ya esté enlazado al problema, pero que sea al mundo real, que no sea algo que no se utilice. Siempre una construcción de un software siempre debe estar construido a la necesidad, no a lo que uno puede ver como algo, un lujo. Siempre tiene que ir a la necesidad un software. También debe describirse su diseño de cómo está empleado el software y también debe aplicarse un tipo a una escala inferior. Que quiere decir una escala inferior? Que siempre debe basar en una mínima cosa que sea en sí el problema fundamental para que pueda ser creado el software. A continuación, la siguiente, que son los lenguajes de construcción. Los lenguajes de construcción incluyen todos los tipos de comunicación mediante los cuales un ser humano puede especificar una solución ejecutable para un problema de un ordenador, o a la vez construir un lenguaje de configuración en el que los ingenieros del software eligen entre un conjunto limitado de opciones predeterminadas para crear nuevas o típicas instalaciones del software. En sí, un lenguaje debe de estar relacionado con lo que estamos creando, ya que también existen tres tipos generales de notación utilizados
para los lenguajes de programación, a saber son los lingüísticos, formales y visuales. En sí, el lingüístico debe de ir catalogado nuestra construcción de un software al lenguaje que va a ser usado por un usuario, ya sea el inglés o el español. Los formales siempre debe estar a qué tipo de, ya viene siendo como un rango, si para son empresas grandes o para mínimas compañías o medianas. Y los visuales deben enfocarse en sí en el problema fundamental, en cuál es está basado ese problema, para según eso poder elaborar el software y darle el tipo de lenguaje que se requiera. En la codificación, las condiciones de las siguientes se aplican a las actividades de construcción del código del software. Técnicas para crear código fuente comprensibles que incluyen la asignación de nombres y los esquemas del código fuente, utilización de recursos por medio del uso de mecanismos de inclusión y disciplina en el acceso serial a los recursos reutilizables, incluyendo threads, que son trapos o bloqueos de bases de datos, y documentación del código. En sí, la codificación es muy importante porque según esa siempre debemos de tener personas con buena disciplina, que sean muy serias al momento de poder elaborar un software, porque un software en sí debe garantizar una buena calidad, siempre y cuando el código debe estar bien restringido, que no pueda cualquier persona manipularlo o pueda ingresar o en sí infiltrarse personas que sabemos. Siempre también se debe dar a conocer en qué tipo de documentación está hecho el código, ya sea en PHP, en bloc de notas, Java, C++, entre otros. Eso vendría siendo el código. Lo que es la reutilización. La reutilización conlleva algo más que crear y utilizar librerías de recursos. Requiere formalizar la práctica de la reutilización por medio de la integración de procesos y las actividades de relación en el ciclo de vida del software. Las tareas relacionadas con la reutilización en la construcción del software durante su codificación y prueba son la selección de unidades, bases de datos, procedimientos de pruebas o datos de pruebas reutilizables, evaluación de posibilidades de reutilización del código de las pruebas, comunicar la información sobre la reutilización realizada en códigos nuevos, los procedimientos de las pruebas o datos de pruebas. En sí, lo que es la reutilización vendría siendo como una simple actualización. En sí hay momentos en que podemos construir un software, debemos darle un mantenimiento o en sí no pudo funcionar, y para poder crear otro software podemos reutilizar partes o requerimientos del software anterior. Por ejemplo, en un software podemos utilizar ya sea el diseño, ya sea su código, ya sea sus bases de datos, su tipo de procedimientos, siempre y cuando el software haya aprobado las pruebas necesarias para haber sido un buen software. Caso contrario, no podría ser reutilizable. En lo que es la calidad de la construcción, existen numerosas técnicas para garantizar la calidad del código mientras está siendo elaborado. Las técnicas más importantes utilizadas para la construcción incluyen las pruebas unitarias y las pruebas de integración, el desarrollo de primeras pruebas y ver también que el área de conocimiento de las pruebas del software. El código paso a paso, utilizaciones de acciones, depuración, revisión técnica, calidad de software y análisis estático. En sí, la calidad debe garantizar al usuario que sea un software de mucha calidad. En sí, garantizar quiere decir que esté elaborado por personas serias, siempre y cuando, como dije anteriormente, que el código no sea manipulado por muchas personas, siempre y cuando por los mismos creadores o por la persona, la cabeza principal, quien está al mando de la construcción del software. En sí, eso vendría siendo y vendría a garantizar una buena calidad. En sí, no tanto a veces se va al diseño, como muchas personas lo dicen. Siempre la calidad de la construcción del software vendría siendo garantizar la calidad del código. O sea, en este caso, como les expliqué, que el código sea bien protegido, que no sea utilizado por personas que deseen infiltrarse. Eso vendría siendo lo que es en sí la calidad. En sí, ya después vendría siendo lo que es el diseño, lo que son las siguientes cosas que puede hacer el software. Pero en sí, la parte fundamental y principal, creo yo, que es muy importante, sería en sí que el código sea seguro.
Y lo que es la integración de rutinas, clases, componentes y subsistemas contribuidos por separado. Además, un sistema particular del software podría necesitar ser integrado con otros sistemas de software o de hardware. La integración de la contribución incluye planificar la secuencia en el que se integrarán los componentes, crear andamiajes que soporten versiones provisionales del software y determinar el grado de las pruebas de calidad. En este caso, la integración ya vendría siendo integrar lo que es el software al hardware para que el hardware pueda interactuar con el usuario. En sí, eso vendría a ser lo que es la integración, perdón. Además, también se podría agregar que siempre y cuando la integración ya vendría siendo componentes mínimos que en sí le falten al software o a nuestra construcción de un software, en sí debemos darle también adaptarle versiones que puedan integrarse fácilmente sin necesidad de muchos cambios. Eso lo que sería una integración. Bueno, en sí eso es lo que yo les puedo presentar sobre lo que es de las consideraciones prácticas basado en la guía del Swift para la construcción de un software. Muchas gracias, espero que hayan entendido y hasta la próxima.